también tengo asignado una tarea allí. Entonces, esto creo que lo terminamos ya rapidito, es lo último que nos queda de aquí. Y ya pues ya hicimos la parte así como más complicada, me parece. Todavía no estoy compartiendo, ¿no? Perdón, ingeniero. Sí. Buenas noches. Lo envió también a los de elementos 3. ¿Tenemos que estar acá o se equivocó? ¿El qué? Este enlace de esta reunión lo envió para Sí, elementos 3 también. sí, hubo ahí un error, sí, tiene razón. Bueno, yo le Bueno, informo entonces a los demás. sí, Gracias. Buenas por noches. favor, muchas gracias. Bueno, creo que vamos a hacer una cosa. Bueno, no creo yo que vamos a mandar aquí mejor vamos a arreglar eso ahorita en solo aquí. Ok, entonces, vamos entonces acá a ver. Entonces estábamos en ya estoy compartiendo, sí. ¿Aló? Sí. Sí, Ok, ingeniero. Sí. gracias, muy amable. Bueno, entonces ah, seguiríamos aquí con el cálculo que ya pasaríamos entonces al paso 7, ¿verdad? Que era pues estimar un valor de distancia entre centros, ¿no? Entonces ya tenemos ahí que vamos a estimar eh, entre 30 y 50 pasos. Entonces vamos a estimar que va a ser menor a 40 pasos. Entonces tendríamos paso 7. Paso 7 sería paso 7. Entonces, estimar un valor de distancia entre centros. Estimar un valor de distancia entre centros. ¿Y por qué eras distante conmigo? Aló, buenas noches. Tengo una consulta. Sí. Que, Elementos 3. ok, perdón. Yo pensé que iba. Le Ah, mandé ahí un mensaje ahí al chat. bueno, quiero motivar entonces a los de elementos 2 para que pasen la clase y nos vemos en elementos 3. Y es que se va a quedar. Ingeniero, no se le escucha. No, ahora me escuchan. Sí, ahora sí. Bueno, entonces les había dicho que era estimar un valor de distancia entre centros, ¿no? Entre centros, que pues la recomendación es entre centros. Entonces tenemos una recomendación que sería de 30 menor a C menor a 50, ¿no? Menor a 50. Entonces vamos a estimar, pues, ¿verdad? Entre 30 y 50, pues aquí el promedio.
que sea un C menor a 40, ¿no? A 40, pero acuérdense que esto está en paso, ¿verdad? Eso está en paso. Entonces, pues, en paso, ¿verdad? O sea, es que si nos dieran este valor en pulgadas, entonces tendríamos que pasarlo a paso, ¿verdad? Porque la distancia ya en pulgadas sería al número de pasos, ¿verdad? Al número de pasos por el paso de la cadena, ¿verdad? Entonces tendríamos que dividir entonces la longitud que nos dieran en pulgadas entre los pasos de cadena para pasar la distancia entre centros a pasos. Entonces el paso, entonces ya pues esa es una estimación, ¿verdad? Que está dentro de este rango, es la idea, ¿verdad? Y luego pues pasaríamos al paso 8, que ya sería calcular la longitud de la cadena. Entonces la fórmula de la longitud de la cadena pues es L, ¿verdad? La longitud a 2 por la distancia entre centros más N sub 2 más N sub 1 entre 2 más N sub 2 menos N sub 1 al cuadrado entre 2pi cuadrado C, ¿no? 2pi cuadrado C. Bien, entonces ya pues tenemos, vamos a sustituir así como en lo de las cadenas, ¿verdad? Que sustituíamos por el mismo valor, ¿verdad? No un valor menor, porque sabemos que esto lo que vamos a hacer es como un ajuste después cuando escojamos el número de eslabones que tenga la cadena, ¿no? Entonces, entonces escogemos exactamente por 40, ¿no? Sustituimos, quiero decir, 2 por 40 más, luego pues sería 65 acá más 17, que son los dientes de de las Catarinas, entre 2 más, de nuevo 65, que sería la diferencia entre el número de dientes elevado al cuadrado, entre 2pi cuadrado por 40, ¿no? Por 40. Entonces este valor pues debería de ser 122.5 pasos, 122.5 pasos, ¿verdad? Entonces, de que como tiene que ser un número par de pasos, ¿verdad? Y aquí tendríamos pues, si escogiéramos pues 20, si nos pidieran que fuera mayor que 40, entonces tendríamos que escoger, ¿verdad? El más cercano, ¿verdad? Par de pasos, que sería 124, ¿verdad? Porque tiene que ser par de pasos, ¿verdad? No puede ser un impar, 123. Entonces tendríamos que pasarnos hasta 124 si nos dijeran que fuera mayor. Pero en este caso, como nos están diciendo que es menor, entonces a que escojamos a 122 pasos, ya ajustamos, ¿verdad? A que la cadena pues va a tener exactamente, ¿verdad? 122 pasos. Entonces, ¿verdad? Es decir, que si usted va a comprar la cadena ahí, entonces le puede contar ahí los pasos, ¿verdad? Los eslabones, ¿verdad? Cada eslabón, o sea que va a traer 122 eslabones, ¿no? Bueno, entonces ya ahí con ese ajuste, ¿verdad? Entonces podemos pasar al paso 9. Paso 9, que tendríamos... Paso 9, que sería calcular la distancia entre centros real, ¿no? Calcular
la distancia entre centros real. Entonces, de nuevo, pues tendríamos ya una fórmula, ¿no? Que sería pues la distancia entre centros, un poco que se mira larga, ¿no? Hay que tener cuidado a veces con este 1/4 que va por aquí, que multiplica a todo, ¿no? A todo lo que tengamos dentro del paréntesis, que nos da L menos N, L menos N1 más N2 entre 2, ¿no? Y luego más, luego más la raíz cuadrada de L de nuevo, L, ¿verdad? Este mismo término que tenemos aquí, L menos N1 más N2 sobre 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? Menos 8 por N2 menos N1 elevado al cuadrado entre 4pi cuadrado. Luego pues lo que hacemos va a sustituir pues los datos que ya tenemos todo y sería pues justamente 1/4 por la distancia, ¿no? Que ya le dimos el ajuste de los 122 pasos, ¿no? Que esto pues sí ya es real, 122 eslabones, y también, ¿verdad? Las catalinas ya tenemos también que también ya son de 17 dientes, ¿verdad? Y sabemos que las podemos encontrar, ¿verdad? Y comprarlas ahí en cualquier centro de repuestos industriales. Y menos 8 por N2, que sería pues 65, menos N1, 17 al cuadrado, entre 4 pi cuadrado. Entonces, si hacemos nosotros pues ese cálculo, ¿verdad? Entonces nos daría que la distancia entre centros sería igual a 39.37 pasos, ¿no? Entonces lo ven casi pues muy, la diferencia, ¿verdad? A 40 pasos muy, muy mínima, ¿no? Muy mínima. Pero lo ven, sí es menor, ¿no? Sí es menor. Entonces hay que cumplir con esa condición, aunque sea mínima, ¿no? Por procedimiento, ¿verdad? Aunque pues quizás, ¿verdad? Esto pues en la práctica pues, ¿verdad? Como que uno lo mira así como muy, tal vez muy riguroso, ¿no? Pero porque podemos tener tal vez holgura, ¿verdad? En los espacios donde vamos a hacer las instalaciones. Pero bueno, para hacer académicamente, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el cálculo tal como se pida. Entonces, y el paso 10 que sería pues calcular los ángulos. Y específicamente más el ángulo de contacto en la, ¿cómo se llama? En la impulsora, ¿no? Entonces, en la Catarina impulsora, el paso 10, porque ahí pues nos da un requisito, ¿no? Que tenemos que tener un ángulo mayor a 120 grados, ¿verdad? Para pues determinar que el proceso que hicimos estaba bien, ¿no? Entonces vamos a calcular el ángulo,
ángulo de contacto. Ángulo de contacto teta 1, ¿no? Y este pues sería el teta 1, que es el menor, pues es muy parecida a la fórmula de hecho es la misma, ¿no? 180 menos el seno inverso para las bandas, ¿no? El seno inverso de el diámetro sería aquí el diámetro mayor, ¿no? Que sería el diámetro 2 menos el diámetro 1 sobre 2 por, y aquí usamos usamos exactamente, ¿verdad? La distancia entre centros real, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí distancia entre centros real. Sustituimos datos. Pues el de sub 2 era, ¿cuánto era el de sub 2? Aquí 15.52, ¿verdad? 15.524 y tenemos que el otro sería 4.082. 15.524 menos 4.082 entre 2 por la distancia que nos daría pues 39.37. Cuando nos da ese ángulo ahí, por favor. $163.29. 163.29. Ok, entonces 163.29. Entonces este ángulo, lo ven, sería mayor a ¿cuánto? A 120, que sería el requisito, ¿no? Para decir pues que la transmisión funcionaría en buenas condiciones. Bueno, hasta ahí llegaríamos con este ejemplo. Y bueno, tengo uno ahí en el portal de cadenas. Creo que pueden entrar ahorita, ya se debe haber activado para que lo terminen. De aquí a las 9:15, siempre de cadena, que sería pues, creo que es el 36, 35, 36, ¿no? Entonces ya tienen todos los datos ahí y poder hacer estos mismos cálculos. Que sería pues de aquí, ¿no? ¿Verdad? Desde el paso 8 en adelante sería. Listo, entonces, Inge. Vaya pues, va en el campus virtual, ya entraron al campus virtual, ahí está el problema. No aparece aquí. No aparece todavía, Inge. Ok, vamos a revisar estas cuestiones.
Ahora sí. Hoy sí, Ahora sí. ingeniero. Allá pues. Listo, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Yo creo que ese lo hacen rápido. A las 9:15 de cierra, pues tienen más de media hora para hacerlo. Dele más tiempo, ingeniero. Hombre. Vaya, pues lo voy a dejar a las 9:30, pues. Gracias, Inge. Vaya, pues. Bien, bien. Vaya, nos vemos. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches, gracias. Buenas noches. La orden.